Si bien la doctrina de la Inmaculada Concepción es un dogma para la Iglesia Católica, una doctrina infalible, hay puntos de vista diferentes en cuestión a este tema. Hoy te mostraré cuál es la visión ortodoxa y la visión no católica. Bienvenidos. Si aún no te has suscrito, considera suscribirte y activar la campana para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Podrás ver más videos como este y muchos temas relacionados con Dios y la Biblia. Aquí nos encontramos en el nacimiento de María y para la Iglesia Ortodoxa la Inmaculada Concepción es una doctrina errónea. La Iglesia Ortodoxa no cree y no acepta la Inmaculada Concepción que enseña la Iglesia Católica. Entonces, la visión que tiene la Iglesia Ortodoxa sobre la concepción de María es que María fue concebida como cualquier otra persona. Esto es lo que argumenta la Iglesia Ortodoxa. La Iglesia Ortodoxa, repito, no acepta la Inmaculada Concepción, y esto es porque también tiene una visión diferente sobre el pecado original, y a continuación voy a hablar sobre esto de acuerdo a la doctrina de la Iglesia Ortodoxa. Y ahora mismo también voy a hablar sobre la visión que tiene la Iglesia no católica. Y los no católicos, su posición es que no aceptan la Inmaculada Concepción. En la mayor parte la posición es que no acepta la Inmaculada Concepción de María, y uno de sus argumentos es que todos tienen pecado y al igual María tiene pecado. Esa es la posición de los no católicos. Y a continuación, como comentaban, voy a hablar sobre el pecado original y voy a hablar sobre la posición que tiene la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia no católica o los no católicos sobre este tema del pecado original. Para ello, pues aquí estamos, aquí tenemos a Adán y Eva, y lo que enseña o lo que dice la Iglesia Ortodoxa es diferente a lo que enseña la Iglesia Católica Romana. Para la Iglesia Ortodoxa, a diferencia de la Iglesia Católica Romana, la ortodoxa difiere, por supuesto, con la Católica Romana respecto al pecado original. Para los ortodoxos es más común usar el término pecado ancestral, a diferencia de la Católica Romana, que enseña que el pecado es transmitido como una mancha moral o una responsabilidad legal, o bien que por el pecado de Adán toda la humanidad le cuenta como pecado personal. Para los ortodoxos no lo ven así. Los ortodoxos lo ven de distinta manera, y es la siguiente: el pecado es transmitido a través de la corrupción heredada, la cual es la condición caída. Pero para los ortodoxos, Adán pecó, pero eso no cuenta como pecado personal a todos nosotros. En consecuencia, de acuerdo con lo que enseña la Iglesia Ortodoxa, María fue concebida con la corrupción heredada. Entonces voy a explicar un poco esta posición, haciendo un contraste con lo que enseña la Iglesia Católica Romana. Hay que recordar que la Iglesia Católica Romana enseña que desde su perspectiva el pecado original se transmite de generación en generación a la humanidad, y le es contada como una mancha a todas las personas. Después de Adán y Eva, el pecado les es contado como una mancha desde su nacimiento, y esto
también lo que dice la Iglesia Católica Romana es que es contado como un pecado personal, es decir, Adán pecó, pero también pecaron toda la descendencia en él, es decir, les es contado como un pecado personal. Entonces aquí difiere la posición ortodoxa, porque la posición ortodoxa dice que pues que esto no es así. La posición ortodoxa es que se hereda, es una corrupción heredada. Esta es la posición ortodoxa sobre el pecado original, y como ya había leído, usan más el término de pecado ancestral. Entonces eso es lo que enseña la Iglesia Ortodoxa. Entonces, como podemos ver, es una manera diferente, donde no acepta la Iglesia Católica el pecado original como lo ve la Iglesia Católica Romana. Y en cuanto a los no católicos, el pecado original relacionado con María, y vamos a volver a donde está pues el nacimiento de María para hablar sobre esto. Nuevamente vamos a volver. Aquí estamos nuevamente en el nacimiento de María. Y para los no católicos, algunos de los no católicos aceptan el pecado original como mancha, como pecado personal de cada uno de nosotros desde Adán, y para ellos María no es inmune a esa mancha. De acuerdo a una parte de los no católicos, María también tendría el pecado original. Esta es la parte que acepta el pecado original desde la perspectiva de la Iglesia Católica Romana, donde es visto como una mancha, como un pecado personal de toda la humanidad desde el nacimiento. Es decir, desde el nacimiento, de acuerdo a lo que decía la Iglesia Católica Romana, es así. Y pues esta parte de los no católicos estaría aceptando esta parte, pero ellos dicen que María también tendría ese pecado original. Entonces lo que dicen los no católicos es esto, que María tendría pues ese pecado original, pero también otra parte de los no católicos no aceptan el pecado original, y uno de los argumentos es que debe ser un pecado personal. Entonces esta es la otra posición de los no católicos, de que debe ser un pecado personal. Entonces ven ellos que en el nacimiento no hay pecado personal, entonces no aceptan el pecado original, de acuerdo a la perspectiva que tiene la Iglesia Católica Romana, y con ellos sostienen que si bien no respaldan esa doctrina, María aún así tuvo pecado. Eso es lo que dice la otra parte de los no católicos. Y en cuanto a la vida de María, si María tuvo pecado o no a lo largo de su vida, porque acá nada más comentamos sobre la concepción de María y vimos lo relacionado con el pecado ancestral, de cómo lo ve la iglesia ortodoxa y la iglesia no católica o los no católicos. Comentamos eso, pero para la parte de si María a lo largo de su vida pecó o no, la posición de la iglesia ortodoxa, ha habido varias posturas en cuanto a esto. Respecto a esto, algunos toman en cuenta a los padres de la iglesia, y en donde para algunos María sí cometió pecado y fue limpiada del pecado por la gracia de Dios, pero para la postura más fuerte de la iglesia ortodoxa es que María es inmaculada, es decir, fue tentada como todos los demás por su condición caída, pero jamás cometió pecado a lo largo de su vida. Esta es la posición más fuerte de la iglesia ortodoxa sobre la vida de María. Y para los no católicos, los no católicos rechazan que María es inmaculada. Para los no católicos, María
cometió pecados a lo largo de su vida como cualquier otro humano. Pero eso no le quita la santidad por ser la madre de Jesús, el Salvador. Esta es la posición de los no católicos, que María sí pecó a lo largo de su vida. Entonces esa es la postura y esa es la visión de estas partes de la Iglesia Ortodoxa y de los no católicos o la Iglesia no católica. La posición que toman la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia no católica o los no católicos con respecto al dogma que proclamó la Iglesia Católica Romana sobre la Inmaculada Concepción en el año 1854 por el Papa Pío IX. La Iglesia Católica rechaza por completo ese dogma y también los no católicos rechazan por completo ese dogma. Esa es la posición que tienen estas partes con respecto de la Inmaculada Concepción. Y en cuanto a algunos de los pasajes que están relacionados con este tema de la concepción de María, por ejemplo, Romanos capítulo 3, versículo 23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Para los ortodoxos esto es visto como que ese versículo se refiere a un pecado personal. Es decir, cuando dice por cuanto todos pecaron, es visto como un pecado personal concebido por la persona. Entonces ellos no aceptan, de acuerdo a la posición más fuerte ortodoxa, no aceptan que María a lo largo de su vida haya pecado. Por eso sostienen a María como inmaculada o sin pecado. De acuerdo a la doctrina ortodoxa, a la más fuerte, a la que había comentado, la doctrina más fuerte ortodoxa es que María a lo largo de su vida no pecó. Entonces, si bien estuvo tentada como las demás personas, María nunca llegó a pecar de acuerdo a la Iglesia Ortodoxa. Y algo de lo que también dice la Iglesia Ortodoxa es que María obedeció como uno de los fieles y se dirigió a él, a Jesús, con la confianza de una madre. Su santidad y pureza no fueron manchadas por la corrupción transmitida a ella por el pecado original, como a cada hombre. Entonces estamos viendo cómo la parte fuerte de la Iglesia Ortodoxa argumenta que María no tuvo pecado personal a lo largo de su vida. Entonces esta es la forma como interpretan Romanos capítulo 3 versículo 23, donde dice por cuanto todos pecaron. Entonces podemos ver que la Iglesia Ortodoxa argumenta que de acuerdo a su interpretación de este pasaje no aplica para María, porque María, de acuerdo a la doctrina más fuerte de la Iglesia Ortodoxa, nunca habría pecado. Y también el pasaje referente a este tema es Lucas capítulo 1 versículo 47, y dice: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Como podemos ver, la Iglesia Ortodoxa no rechaza que María es salvada por Jesús. Entonces no hay ningún problema en aceptar este pasaje de acuerdo a la Iglesia Ortodoxa. La Iglesia Ortodoxa sí acepta que María es salvada por Jesús, y podemos ver que por eso es porque dice que María como todos estaba siendo tentada, pero ella rechazaba el pecado, y ella con su vida en santidad, como lo había expuesto anteriormente, por su vida en santidad pues alcanzó la salvación. Y de acuerdo a la Iglesia Ortodoxa, pues por eso María nunca habría cometido un pecado personal. Entonces esa es la visión de estos pasajes, esa es la interpretación de la Iglesia Ortodoxa. En cuanto a la Iglesia no católica o a los no católicos, para Romanos capítulo 3,
que dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Para los no católicos interpretan pues cuando dice por cuanto todos pecaron, aquí los no católicos o la iglesia no católica toma en cuenta de que cuando dice todos pecaron, eso incluye también a María. Entonces María estaría aquí como que cometió pecado, como aquí dice por cuanto todos pecaron. Como comentaba, los no católicos lo interpretan de esa manera, que aquí está incluida María y que María pues a lo largo de su vida pues sí cometió pecado, como ya habíamos comentado también anteriormente. Y para el pasaje de Lucas 1:47, los no católicos interpretan este pasaje que dice y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, lo interpretan como que María, al ser una mujer que también pecó, como lo harían los demás humanos, pues también por eso le dice mi Salvador, porque María, al ser pecadora, pues es también salvada por Jesús. Entonces esa es la forma de interpretación de la iglesia no católica o de los no católicos respecto de este pasaje. Y bueno, esa es la visión que tienen la iglesia no católica y los ortodoxos relacionado a este tema de la concepción de María y sobre si María tuvo pecado o no a lo largo de su vida. Pues esa es la visión que tienen estas partes, los ortodoxos y los no católicos. Aquí abajo en los comentarios déjame ver qué piensas sobre la doctrina que enseñan estas partes, los ortodoxos y los no católicos, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, en qué parte sí, en qué parte no estás de acuerdo, o si estás de acuerdo en la visión católica romana, de la cual ya también hice un video. Pues también aquí coméntalo en los comentarios. Si este video te gustó, dale like y compártelo, suscríbete y activa la campana para que no te pierdas ningún video. Te invito a ver todos los otros videos disponibles ya en este canal. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.